La abra. Gloria al Señor por su palabra. ¿Cuántos agradecemos a Dios por su palabra? Hermano, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es viva y es real, aleluya. Y vamos a leer en el versículo, Salmo 33, versículo 4 y versículo 6. Gloria al Señor. Salmo 33. ¿Lo tienen? ¿Lo tiene ahí en su casa también? Gracias. Es importante que tengamos la palabra a mano. Dice la palabra del Señor. Porque recta es la ¿qué? Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. El 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su ¿qué? Boca. Amén. Y el tema de hoy se llama volviendo a la palabra. Pueden sentarse. Volviendo a la palabra. Qué importante que es la palabra. Lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y si estamos aquí hoy, cada uno de nosotros es por la palabra de Dios, porque alguien nos habló, porque el Espíritu Santo nos tocó, porque algo nos motivó a leer la Biblia o a ir a una iglesia, a estar escuchando la palabra. Y es que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra bendita del Señor. Yo quiero hablar hoy acerca de volver a la palabra, porque son días, hermanos, que están sucediendo muchas cosas. Son días donde, como hijos de Dios, decía ahora Sandrito, si usted es luz, si usted está alumbrando, no se meta debajo de una cama o debajo de una mesa, porque eso dice la palabra. Dice, así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean y conozcan a Dios. ¿Y cómo vamos a alumbrar nosotros si no es por la palabra del Señor? Porque por nosotros mismos nosotros no podemos. En nuestra humanidad nosotros hacemos muchas cosas si no es por la ayuda de Dios, que no están bien. Pero cuando nos presentamos delante de la palabra como con un espejo, ¿cuántos nos fijamos hoy en el espejo? ¿Verdad que sí? Usted se bañó, se arregló y se fijó ahí, se acomodó un poquito el pelo. Y uno como sale en la mañana rápido para venir aquí, pues yo vengo al espejo de aquí, al espejo de allá. Para fijarme un poquito, para acomodarme un poquito ahí. Porque es importante estar uno bien presentado. Así es la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios la vemos y decimos, algo me está diciendo aquí que debo cambiar, algo tengo que arreglar, porque así es la palabra del Señor. Dice que todas las cosas fueron hechas, el cielo y la tierra, por su palabra. La Biblia dice en Génesis que Él dijo y fue hecho. Sea la luz y fue la luz. Haya lumbreras y fueron lumbreras. Los árboles, nosotros, cuando Él hizo al hombre. Y yo quiero llevarlo para que usted vaya conmigo al libro de Nehemías capítulo 8, por favor. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer el 1 y el 2. Vamos a leer desde el título. Dice, Esdras lee la ley al pueblo. ¿Lo están buscando? Sí. Esdras lee la ley al pueblo. Esdras está al principio de Nehemías. Esdras, Nehemías. Ajá. Antes se va a los salmos y se devuelve un poquito. Tenemos que leer la palabra, hermanos. Tenemos que buscar. Ahora es más fácil con el teléfono, ¿verdad que sí? Pero ¿quieren que les diga una cosa? A mí me gusta esto. Y es un buen principio. Tener la Biblia en papelito y leerla. Y cuando estamos ahí, que no la tenemos a mano, bendito Dios por la Biblia en el teléfono, por todo lo que nos ayuda y por poder compartir la palabra con otras personas. Eso es maravilloso.
Nehemías capítulo 8 dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y el 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Vamos a dejarlo ahí. Después de 70 años de cautividad en Babilonia, Dios pone en el corazón de Ciro, el rey de Persia, donde estaba cautivos muchos israelitas, que los judíos regresaran a su patria, Jerusalén, y que reedificaran la ciudad y el templo que había sido destruido. El templo, recuerden que nosotros hemos predicado sobre los muros. Nehemías, Dios le dio la oportunidad de ir a restaurar los muros porque habían sido destruidos. El templo había sido destruido en otra ocasión, pero Dios pone en el corazón de aquel rey donde estaban ellos cautivos que fueran otra vez a Jerusalén y empezaran a restaurar los muros, a restaurar el templo porque había sido destruido. En el libro de Esdras se habla de esto, y en el libro de Nehemías se habla de la restauración, que a pesar de muchos obstáculos tuvieron la bendición de poder restaurar el muro que había sido destruido. ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? Cuando dice que los muros fueron destruidos y eran saqueadas las mujeres, saqueadas las casas, saqueado, había gran dolor. Y Nehemías, a pesar de que estaba en otro lugar, les llegan las noticias y él ayuna, ora, derrama su corazón por 3 meses ayunando ahí, derramando su vida, porque él le dolía y él quería hacer algo. Él era el copero del rey, el que probaba el vino antes de que el rey lo probara por si estaba envenenado. Ustedes saben para qué. Y era prohibido que el copero, que Nehemías estuviera triste delante del rey. Eso era causa de muerte. Mas sin embargo el rey se dio cuenta de lo que estaba pasando en Nehemías y le pregunta, y él le cuenta todo lo que está pasando así rápidamente, y entonces le da la oportunidad de ir, le da cartas y todo para que vaya a Jerusalén a restaurar el muro. Y tiene muchos obstáculos, muchos obstáculos, mentiras, falsedades, falsos testimonios, y a pesar de todo eso se logró restaurar el muro. Pero ese es otro tema. Entonces, bueno, hablamos de eso. Después los enemigos, ¿verdad?, que presentaron ahí para que hubieran problemas, no tuvieron la victoria. ¿Cuántos sabemos que somos más que vencedores nosotros? Gloria al Señor. Pero aquí en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 1, dice que se juntó todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Nehemías, Esdras, Nehemías fueron a restaurar muchos lugares, el templo, los muros, pero eso era físico. Había que restaurar algo más allá, que era lo espiritual. Porque estas personas se habían alejado de Dios, estaban desanimadas, habían olvidado la palabra, ya no eran fieles al Señor, y era importante que fuera restaurado más allá de restaurar los muros y el templo, restaurar el templo de nosotros, el templo de ellos, su vida espiritual. Así como nosotros oramos muchas veces por las personas o alguien que esté enfermo, y dicen, ore por tal persona, y nosotros preguntamos, bueno, sí, vamos a orar, pero esa persona tiene su vida arreglada delante de Dios, porque para nosotros es lo más importante. Es bueno estar sano físicamente, pero hay mucha gente que está sana, mas sin embargo, si en ese momento partiera de esta tierra, no iría a la presencia del Señor, porque su vida está mal. Y es importante arreglar eso, y eso es lo que ellos anhelaban. El pueblo estaba espiritualmente caído y necesitaban urgentemente la palabra del Señor. Y Dios preparó al sacerdote Esdras antes para ese momento en que iba a ir a Jerusalén a llamar al pueblo y a leer, y vamos a ver todo lo que va a pasar más adelante. ¿Cuántos quieren saber qué va a pasar? ¿Cuántos han leído este capítulo?
Es tan lindo, gloria al Señor. Dice que había gente que estaba en muchas ciudades, estaban en diferentes lugares. Mas sin embargo, en el versículo 1 del capítulo 8 dice, y se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿Qué significa eso? Que se vinieron todos de los lugares donde estaban a escuchar la palabra de Dios. Se vinieron todos. Dice que cuando dice que se estaban como uno, se juntaron como uno, quiere decir que estaban unánimes. Todos tenían un propósito y era ir a ese lugar, a la plaza. Dice, se juntaron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, le dijeron al sacerdote que trajese el libro de la ley de Moisés, porque estaban necesitados, hermanos. ¿Cuántos estamos necesitados en esta mañana? Yo estoy necesitada de la palabra. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito que Dios me dirija. Que Dios me diga, estás caminando por aquí, pero eso no está bien, tienes que cambiar de camino. Porque hay caminos que al hombre le parecen seguros, derechos, pero su fin es camino de muerte. A veces pensamos nosotros que estamos caminando bien, pero no estamos siendo dirigidos por Dios. Estamos caminando en nuestra propia voluntad y no en la voluntad del Señor. Como un solo hombre, unánimes, en masa, ¿se imaginan? Gracias a Dios que no había COVID ahí. Porque se vinieron todos en masa a escuchar con un propósito. ¿Cuál era el propósito que tenían ellos? De pedir que Esdras trajera el libro y escuchar la palabra del Señor. Había un deseo, había un anhelo en el corazón de esas personas de escuchar la palabra. ¿Cuánto anhelo hay en nuestro corazón, hermanos? Porque venimos a este lugar. Y gloria a Dios porque venimos a esta casa. Y usted que está ahí en su casita escuchando la palabra. Pero ¿cuántos prestamos atención? Mire, hermanos, ayer le decía a mi esposo, ayer había reunión de pastores. Y yo estaba en la casa, yo no fui porque teníamos otra actividad. Y me conecté y yo decía, es terrible. Porque micrófonos abiertos, se escuchaba la gente hablando por teléfono, la gente picando. Estoy hablando de pastores. Qué falta de respeto. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos reímos? Pero ¿cuántos de nosotros en medio de una predicación nos ponemos ahí, nos conectamos virtualmente y estamos haciendo otras cosas? O estamos acostados ahí Pero qué importante es tener anhelo, deseo por la palabra bendita del Señor. En los capítulos del 8 al 10 del libro de Nehemías se describe uno de los más grandes avivamientos en la época del Antiguo Testamento. Qué lindo es cuando vienen los avivamientos. No sé si usted se ha leído, avivamientos que han venido en diferentes épocas. Hay un avivamiento donde, no me acuerdo exactamente si fue con Moody, donde dice, la historia cuenta que la gente lloraba en las calles. La gente lloraba en las esquinas. La gente iba a la policía a entregarse porque se sentían tan mal, porque sentían la convicción del pecado, sentían que estaban mal. Y lloraban y llegaban a las iglesias y llegaban a conocer la palabra del Señor. Ellos no entendían qué era lo que estaba pasando. Ellos no sabían. Mas sin embargo el Espíritu Santo estaba tocándolos y ahí en las esquinas había gente llorando por todos los lugares. Porque fue un avivamiento tan tremendo, donde el Espíritu Santo se empezó a mover y la gente anhelaba y llegaba a los lugares donde se predicaba la palabra del Señor. Y yo creo, hermanos, veía ahora en esa situación de Ucrania lo que está pasando. ¿Cuántos estamos orando por eso? Y veía, me gusta mucho conectarme a las noticias cristianas, y veía cómo hay un avivamiento tan tremendo en Ucrania, donde uno ve a los cristianos
danzando, brincando, doblados, orando, adorando, exaltando el nombre del Señor. Y por ahí mandaron un mensaje donde decía: sigan orando, porque algo está pasando. Hermano, es que a veces tienen que venir situaciones duras para que el pueblo de Dios, nosotros nos volvamos al Señor verdaderamente, porque a veces cuando las cosas están bien ni siquiera nos acordamos. Pero qué tremendo que Dios tiene que traer cosas a nuestra vida para que nosotros nos volvamos a Él y a su palabra. Y ese fue uno de los más grandes avivamientos en el Antiguo Testamento en esta época. Y demuestran principios fundamentales para el avivamiento y la renovación espiritual. Hay principios para que hayan avivamientos. Hay principios para que haya un avivamiento en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que hacer para estar avivados, para estar ahí con ese fuego. Estos avivamientos, esa renovación espiritual, todo esto se transmite o se mueve por medio de la palabra del Señor. La palabra de Dios es todo. Hay gente que dice: es que todo para ustedes, todo es Dios y todo es la palabra. Es que esa es la vida, esa es la palabra. La Biblia dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender al sencillo, al más humilde, al niño. Cuando venimos con un corazón de niño, con un corazón sediento, Dios hace que podamos entender la palabra de Dios. Y muchas veces nos ponemos ante la palabra, y a mí me ha pasado, he tenido la experiencia de que Dios me ha quebrantado de una manera que he tenido que llorar cuando estoy leyendo la palabra, porque Dios me quebranta. Porque la palabra de Dios es viva, es real, es más cortante que toda espada de filos y penetra, dice la Biblia, hasta lo profundo, hasta los tuétanos, hasta nuestros huesos. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Pero hemos descuidado la palabra, hermano, hemos descuidado la palabra. Esa gente se había olvidado y vinieron destrucción. Vino destrucción porque se habían apartado de Dios. El pueblo de Israel, Dios lo levantaba y otra vez eran rebeldes y se apartaban del Señor. Y tenía que venir un juicio de Dios sobre esas vidas, sobre ese pueblo, para que se volvieran a levantar. Hermano, no esperemos que vengan cosas sobre nuestras vidas para amar al Señor, para buscar su palabra, para estar ahí en la presencia de nuestro Dios. Versículo 2 dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así como hombres, mujeres y todos los que podían entender. Vinieron hombres, vinieron mujeres, los niños, todos los que podían entender vinieron. Qué lindo, gloria al Señor. Todos, dice en el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de mujeres, en presencia de hombres y mujeres. En el versículo 3 estoy leyendo. Y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban, hermanos? ¿Cómo estaban? Atentos. Dice que todos estaban atentos al libro de la ley. ¿Sabe cuál es el libro de la ley? La bendita palabra de nuestro Dios. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros, pero tenían la ley. Estaban atentos. Yo me imagino que ellos estaban como aquella mujer que dice la palabra, que estaba María a los pies del Señor y estaba escuchando la palabra. ¿Se imaginan, hermanos, qué lindo? Si a veces cuando alguien predica, alguien enseña, uno no desea que termine, porque uno está tan motivado, está uno ahí tan refrescado con la palabra. ¿Cómo sería estar escuchando al propio maestro hablarnos la palabra? Y María estaba tan ahí enamorada de esa palabra, estaba tan metida en lo que el Señor decía, que aún su hermana, dice la palabra, Marta, llegó ahí a sacudirla, y ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hay otras cosas que hacer, pero hay cosas que son primordiales, hermano.
Y cuando estamos en la presencia del Señor, cuando estamos con la palabra, es tan importante. No tiene que ser que leamos un capítulo entero, porque usted diga, voy a tomar un tiempo, voy a tomar 15 minutos, pero esos 15 minutos nadie me va a venir a distraer, nadie me va a venir a tocar, nadie me va a venir a llamar, y si me llaman que esperen porque estoy con la palabra. Es la boca de Dios que habló esta palabra. Él inspiró para esta palabra, para mi vida, para su vida. Bendito el nombre del Señor. Como hoy estamos aquí leyendo la palabra, así estaban ahí, estaba el sacerdote, estaba en un podio, ahí en un atril, estaba delante del pueblo arriba, y la gente estaba atenta, atenta porque tenían necesidad. ¿Cuántos de nosotros, como decía ahora, hermano, estamos en nuestra casa, o a veces estamos en las iglesias y estamos en otra cosa? Estamos en otra cosa. Si tenemos el teléfono en la Biblia, a veces se llega un mensaje y nos distraemos porque entró un mensaje. ¿Y por qué no lo ponemos en modo avión para que no nos entre nada? Cosas que nos distraen de la palabra, porque tal vez en ese momento Dios tiene una palabra para mi vida, y por estar distraída yo no la recibí. ¿A cuánto nos gusta que nos pongan atención? ¿Verdad que es feo cuando usted ahí en su casa, o usted ahí, hermano, cuando está hablando con alguien, uno empieza a hablar algo y la gente empieza a hablar otra cosa? ¿No les ha pasado? Como dicen, no le dan un hombre, ¿eh? Y uno se queda, no le interesó. Y uno ahí todo emocionado, y la otra persona empieza a hablar otra cosa. ¿Cómo se sentirá Dios con nosotros cuando no le prestamos atención a la palabra? Desde el alba hasta el mediodía, por 7 días, de 6 de la mañana a 12 mediodía. ¿Se imaginan? De 6 a 12 solamente escuchando, por 7 días. Y nosotros con 1 hora ya nos ponemos incómodos. Gloria al Señor. En presencia de todos, hombres, mujeres y todos los que podían entender. ¿Sabe qué significa cuando dice que estaban atentos? Estaban concentrados. Pero nosotros a veces estamos ahí y de repente, y dejé el fuego puesto, tengo que poner frijoles, tengo que pagar el recibo. ¿Verdad que vienen pensamientos? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Sí, Señor, mi mente, tu mente, sujeto mi mente a tu obediencia. Porque hay cosas, hay distractores que vienen a nuestra vida. Pero dice que no hablaban entre ellos. Los niños estaban quietos, ahí estaban esperando. Se inició el avivamiento en ese lugar. ¿Sabe por qué se inició un avivamiento tan grande en esa época? Porque hubo un sincero retorno a la palabra de Dios. Ellos habían dejado, acuérdense, al Señor. Ellos se habían olvidado. Estaban practicando otras cosas que a Dios no le agradaban. Mas sin embargo ellos estaban atentos, y hubo un sincero retorno a la palabra de Dios, un esfuerzo diligente por entenderla. Necesitamos nosotros volvernos a la palabra, hermano. Y aunque suene trillado, cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Cuánto nosotros leemos la palabra? ¿Cuántos versículos nos sabemos de la Biblia? Si estuviéramos en un país donde no les permiten tener Biblia, hermano, donde usted lee, no sé si ha leído el libro Torturado por Cristo, en los tiempos en que este hombre que escribió esto pasó tantas cosas. Yo le invito para que lo busque, este libro. No podían tener la Biblia, y en esos tiempos hay lugares donde no pueden tener la Biblia. ¿Sabe qué hacían? Hojitas
de memoria, aprendérselo y después comerse las hojas, porque es causa de muerte todavía en estos días. Pero nosotros tenemos versiones diferentes, diferentes tamaños, diferentes colores, las tenemos en el teléfono, hermanos, y no le damos la importancia que tiene la palabra del Señor. No aprendemos palabra. Y cuando viene una situación a nuestra vida, cuando viene un problema, no tenemos con qué defendernos. Porque cuando hay palabra en nosotros, cuando viene una situación, inmediatamente el Espíritu Santo trae esa palabra a nuestra vida, a nuestra mente. Cuando vienen temores, cuando vienen situaciones, viene la palabra. Yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo soy tu pastor y nada te faltará. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Y viene la palabra, y viene la palabra. Cuando estamos enfermos, viene la palabra. Yo soy Jehová tu sanador. Yo traeré medicina. Pero hermanos, si no tenemos palabra, si ni siquiera la leemos, ni le damos importancia, y menos aprendemos versículos, estamos desarmados. Porque la palabra es una arma espiritual. Porque Dios no nos ha dado armas carnales, son armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Cómo vamos a destruir fortalezas? Con la palabra de Dios. Cuando el enemigo viene y nos declara una mentira, nos manda un dardazo a nuestra mente. Es cierto. Y entonces, no, inmediatamente, ¿sabes qué? Satanás, mentira. La palabra de Dios dice que Él está conmigo, que Él nunca me dejará, que Él nunca me desamparará, que tú estás derrotado, que tú estás bajo mis pies. Eso dice la Biblia, que Satanás está bajo la planta de nuestros pies. Pero qué importante que la motivación nuestra en esta mañana sea volvernos a la palabra de Dios. Que sea importante, que sea prioridad para nosotros. Pero a veces pasan semanas, a veces tal vez venimos el domingo y la abrimos aquí, pero no hemos tenido tiempo en toda la semana para abrir la palabra del Señor. Necesitamos volvernos a la palabra. Una de las evidencias principales del verdadero avivamiento en el pueblo de Dios o en mi vida, ¿sabe qué es, hermano? Es una hambre. ¿Cuántos les da hambre a veces? De comida. Ya son las 11, ya son las 12, como, ay, qué hambre. ¿Verdad que sí? Somos humanos y nos da hambre. Y qué rico es satisfacernos y llegar y que esté la comidita caliente, que podamos nosotros almorzar o comer, tomar un cafecito. Y eso es bueno. Pero una evidencia de un avivamiento en nuestra vida, hermanos, es una hambre profunda por oír y leer la palabra de Dios. Si no hay eso en nosotros, si no hay eso en nuestras vidas, hermanos, estamos mal. Si nos da lo mismo, como decía un pastor que teníamos nosotros, Chana, que Juana, que le digan Chana, que le digan Juana, la palabra, estamos mal. Si se pasan días sin leer nosotros la palabra, sin hacer un estudio, o si por lo menos aprendernos un versículo, estamos mal. Estamos mal. Por eso estamos tan desanimados, por eso cualquier cosa nos ataca, que si hablan de nosotros nos caemos, que si alguien dijo algo nos morimos, que si estamos enfermos sentimos que ya nos vamos a morir. Y vienen pensamientos y vienen cosas. ¿Por qué? Porque no le damos importancia a la palabra de Dios. Es una hambre profunda por oír y leer la palabra de Dios. Porque la fe dice que viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra bendita de nuestro Dios. El salmista declaró: oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuánto meditamos en la palabra, hermano? Pensamos en la palabra. Tenemos versículos. No pegue ahí en el baño, pegue un versículo para cuando todos los que llegan se sientan, tengan que leer la palabra de Dios. Qué importante. Oh, cuánto amo yo. ¿Cuántos podemos decir eso, hermanos?
Cuánto amo yo tu palabra, Señor. Cuánto la necesito, cuánto me satisface, cuánto me gusta estudiar la palabra. Cuando predico, cuando me predican o cuando me enseñan, amo esa palabra y llego y vuelvo a leerla y vuelvo a estudiarla. Traigo un cuadernito para anotarla. ¿Por qué? Porque me importa, porque quiero repasar. Quiero estudiar lo que el Señor me habló. ¿Cuántas notas tomo? Porque, hermano, a veces oímos por aquí, se nos sale por aquí. Y somos oidores, como dice la Biblia, oidores olvidadizos. Y si preguntamos hoy, hermano, ¿de qué predicó mi esposo el domingo? ¿Cuánto nos acordamos? Yo no sé, yo sé que estuvo muy lindo y que Dios me tocó, pero no sé qué predicó, no me acuerdo. Por eso es importante apuntar, por eso es importante que usted marque. Y luego llega así como las vaquitas, no es que seamos vacas, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo de las vacas, que ellas comen y comen y después ¿qué hacen? Empiezan a rumiar eso, a rumiar, a saborearlo, a volver a saborear. Tenemos que saborear la palabra del Señor. Dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, dice, la explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. En el versículo 5 y versículo 6 que estamos leyendo en Nehemías, del capítulo 8, dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, vuelve a decir. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Estaban recibiendo, Dios les estaba hablando a ellos. Uno de los cultos más grandes de adoración en todos los tiempos, hermanos, ¿se imaginan? Esa masa de gente humillados, adorando a Dios. El culto más poderoso de adoración. Reconociendo que Dios les estaba hablando por la palabra. En el versículo 7 dice: y los levitas, Yeshua, Abán y Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Amasías, Kelita, Sarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabe por qué algunos de estos nombres que mencioné ahí les ayudaban a entender? Porque algunos ya no entendían el idioma que estaba hablando Esdras, porque ya no vivían en ese lugar, eran cautivos, habían sido cautivos. Y entonces ellos venían y les traducían, les hacían entender qué era lo que estaba hablando Esdras. Y vean qué lindo, porque dice en el versículo 8, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estaban atentos y ponían el sentido para entender. ¿Cuánto esfuerzo hacemos nosotros por entender la palabra de Dios? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto investigo, cuánto averiguo por entender la palabra? Que si algo está ahí y no lo entiendo, bueno, voy a ir a otra versión a ver qué me dice. Pero qué lindo, hermano, yo amo este capítulo. ¿Por qué? Porque a mí me da un ejemplo de cómo amar la palabra del Señor. A veces pensamos, cuando alguien está predicando, entonces, ay, qué lástima que no vino fulanito. Este mensaje apenas para él. Esta palabra apenas para ella. O si tenemos a alguien a la par, le hacemos así. Reciba. O yo. Y nosotros. Yo siempre digo que yo me como mi bollito de pan y los demás se comen su bollito de pan.
Dios me habla a mí, me gusta que Dios me hable por la palabra. Y me lo como y digo, Señor, tengo que cambiar esto, voy a cambiarlo. Pero tú me estás hablando porque me amas. ¿Sabe, hermano? Dios nos habla porque nos ama. Dios no nos habla porque para molestarnos. Dios nos habla porque nos ama. Con amor eterno nos ha amado. Y queremos, hermano, estar ahí presentes cuando el Señor venga o cuando levante la iglesia. Irnos con el Señor a gozar de las bodas del Cordero. Pero a veces puede que nos estemos engañados, que creamos que estamos muy bien y no lo estamos. Y nunca podemos decir, yo nunca diré que estoy bien. Nunca, porque yo cada vez necesito más del Señor. Y los que están listos ya tuvieran la aureola ahí, la aureola, mejor el Señor se los lleve de una vez. Hermano, porque en este camino, en este mundo necesitamos cada día ir perfeccionándonos, cada día ir mejorando. Bendito el nombre del Señor. En el versículo 9, voy a ir adelantando, en el versículo 9 dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Quiénes lloraban? ¿Quiénes? Todo el pueblo lloraba escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué lloraban? Porque estaban tristes, porque sabían, porque entendían que Dios les estaba hablando, porque le habían fallado a Dios, porque había una convicción de pecado a sus vidas. Todo el pueblo lloraba. Cuando el pueblo oyó y entendió la palabra de Dios, sintió profunda convicción de pecado y de culpa, porque los pasajes de la ley presentaban una clara revelación de su condición espiritual. Dios les estaba dando en la llaga. A través de esa palabra estaban siendo confrontados. Hermanos, necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios. No que digamos, eso no es para mí. Eso no es para mí. Dios nos confronta con su palabra. Y Dios nos confronta ¿para qué? Para que haya cambios en nuestras vidas. Y vean lo más hermoso. En el capítulo 9, busca ahí el 9, ya vamos casi finalizando. En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Esto era en señal de humillación, que ellos se echaban tierra. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Cuando ellos recibieron la palabra, cuando ellos fueron tocados, vino una convicción tal a ellos que ellos se apartaron. Para el judío era prohibido relacionarse o casarse o tener relaciones con alguien que no fuera judío. Y muchos de ellos se habían casado, vivían, tenían relaciones con gente que no era judía, que no adoraba a Dios, que adoraba a dioses falsos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y Dios es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Y la Biblia dice que para gloria suya nos ha creado. Hermano, por eso dice, pues, día santo es a Jehová. Sabe, a veces la gente no le gusta que se hable de santidad. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá su rostro. Y la santidad, a veces pensamos que la santidad, como en aquellos tiempos cuando yo me convertí, que era nada de maquillaje, cara lavada, nada de pantalones abajo. Y la santidad va más allá de eso. El ser santo es ser apartado. Eso significa. No es que tengamos una aureola. Es ser apartados para Dios. Somos apartados. Usted es apartado para Dios. Usted es importante, usted es especial. La Biblia dice, pueblo santo es a Jehová. Un pueblo santo. Tenemos que guardar nuestras vidas. Tenemos que guardar lo que habla nuestra boca, lo que pensamos, donde caminamos, lo que hablamos.
porque somos santos al Señor. Y estas personas, dice que se apartaron de la descendencia de Israel, de todos los extranjeros. Dijeron, vamos a volvernos a Dios de verdad. Confesaron sus pecados. Y en el 3 dice, puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová Dios. Una cuarta parte empezaron a decir todos los pecados. Y a veces nosotros decimos, no, pues yo estoy muy bien. Dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando podemos ayudar al prójimo, cuando podemos llevar una palabra, cuando podemos bendecir a alguien, cuando Dios nos manda a nosotros hacer algo y no lo hacemos, hermano, eso es pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Qué precioso, hermanos. Se echaron sobre su cabeza, se humillaron, se separaron, reconocieron sus pecados. Por 3 horas se leyó públicamente el libro de la ley su Dios, y durante 3 horas confesaron sus pecados y adoraron al Señor. Cuando habla la cuarta parte del día, hubo un cambio en ellos, hermanos. En el versículo 5 dice, en la parte B, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Vean qué linda confesión, hermanos. Qué hermoso, porque después de que ellos leímos ahora, confesaron sus pecados. Dice en el versículo 9, el versículo 3 del versículo 9 que leímos ahora, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Es que hay algo tan poderoso, hermanos, cuando la palabra de Dios nos toca, cuando la palabra de Dios nos habla, que nos motiva a confesar a Dios nuestras faltas. Y luego viene un quebrantamiento tan poderoso que lo que hacemos es adorar a Dios. ¿Cuánto les gustaría que como en este capítulo, como este pueblo nosotros hoy, hermano, podamos adorar a Dios? Y que usted se ponga sobre sus pies en esta mañana y usted empiece a decirle, Señor, póngase sobre sus pies. Usted ahí en su casa, tome un lugarcito y pueda llegar ahí delante del Señor. Yo quiero motivarles, hermano, así como Dios me motiva en esta mañana a presentarnos delante de Dios. Y si nosotros no hemos estado firmes en la palabra, si nosotros no le hemos dado el valor a la palabra de Dios, hermano, es que es la palabra de Dios, no es cuando predicamos no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Cuando usted la abre, es la palabra de Dios. Si la hemos tenido en poco, si la hemos menospreciado, hermanos, le pidamos perdón a Dios en esta mañana. Ahí donde usted está, usted empiece a pedirle perdón al Señor. Digámosle, Señor, perdónanos. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Te hemos fallado, Señor, porque no te hemos dado la importancia. Tu palabra dice, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Y a veces, Señor, nosotros no te damos, Señor, esa prioridad en nuestra vida. No te damos esa prioridad.
Perdónanos, Señor. Perdóname esos momentos en que tú me has hablado de ir a la palabra, Señor, y no lo he hecho, Dios. Perdóname y ayúdame. Dios, que esta palabra que he escuchado hoy, Señor, me motive a tomar un tiempo para leer tu palabra. ¿Cuántos podemos levantar nuestra manita derecha y decir, Señor, aquí estoy? Hermano, cada uno nos conocemos. Cada uno de nosotros sabemos si de verdad le estamos dando el tiempo a la palabra, el tiempo a la oración, el tiempo a buscar al Señor. Espíritu Santo, bendito sea tu nombre, Señor, aleluya. Deja que se escuche tu voz, canta. Levanta tu corazón, levanta tus manos al Señor. Señor, yo quiero adorarte. Padre, yo quiero adorarte con mis hermanos en esta mañana, porque tú eres mi motivo, Señor. Así como aquel pueblo, Señor, te adoró. Un avivamiento tan poderoso, Señor. Un avivamiento tan poderoso, Dios, aleluya. Ya, Señor, yo quiero adorarte. Yo quiero exaltarte. Quiero bendecirte. Aleluya. Dile al Señor, habla con el Señor, habla con el Señor. Dile con tus propias palabras, Señor, yo quiero más. Allí en tu casa, dile, yo quiero más, Señor. Yo quiero más, aleluya. Gracias, Jesús, aleluya. ¿Cuánto le esperamos? Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta mañana. Señor, gracias. Porque como aquel pueblo, Señor, estaba ahí escuchando tu palabra. Hoy hemos oído tu palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, hacer como el pueblo, Dios. Hoy queremos, Señor, aleluya. Aleluya. Yo le motivo para que usted, si quiere estar de pie o si quiere tomar una posición para adorar al Señor, pueda hacerlo. Él es digno de que le adoremos. Él es digno de que le exaltemos. Aleluya, Señor. Aleluya. Yo quiero orar en medio de ese canto. Si alguien me levanta la manita, dice, hermana, yo quiero que ore por mí para que el Señor me fortalezca, para que el Señor me dé fuerzas. Quiero caminar, Señor. He descuidado y quiero caminar como tú quieres que camine. Padre, en el nombre de Jesús, lloro por esas manos que se han levantado para que tú, Señor, les renueves, para que tú traigas a sus vidas un avivamiento, Señor, para que tú traigas a sus vidas un deseo, un anhelo, una hambre profunda por tu palabra y por tu presencia. Señor, que tú al confrontarnos, al leer tu palabra, seamos confrontados. Y que si tienes que quebrantarnos, tú lo hagas, Señor. Porque como el salmista queremos declarar, oh cuánto amo yo tu ley. Oh cuánto amo tu palabra, Señor, aleluya. Oh cuánto te amo, Dios.
sabe este canto, el aleluya, esta palabra significa alabado sea el Señor, alabado sea Dios. ¿Cuántos podemos levantar y alabar al Señor? Aleluya. Y podamos entonar este aleluya. Oh, sí, Señor. Su gloria está sobre ti. Sabe el pueblo, sabe, los ángeles callan, porque el Padre ama escuchar al pueblo. Cuando le adoramos, algo pasa. En medio de la oración algo sucede. El Señor trae salud, trae sanidad. Hay algo poderoso. Un coro te adora, Señor, un coro te adora. Oh, te alabará, Mucha unción aquí. Hay mucha unción. te adoramos, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres todopoderoso.
porque tú eres el más hermoso entre los hijos de los hombres. Porque tú eres el Señor, el Rey eterno y poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lindo Señor. Deja que se escuche tu voz, canta. La palabra y adoraron al Señor. Sí, Señor. Aleluya. Todos decimos te amamos. ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto le amamos? Dile te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos. Yo te amo, Señor. Con todo tu corazón, dile te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. ¿Cuánto le estamos esperando? Te esperamos. Te esperamos. Todos cantamos aleluya. Que te escuche el Padre, que te escuche el Hijo, que te escuche el Espíritu Santo. Aleluya. Una vez más, aleluya. Exalta, exalta a tu Rey. Una última vez decimos te exaltamos. Tu iglesia te exalta. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Dios, en esta mañana, Dios mío. Dale fuerte ese En aplauso este al lugar, Señor. porque tú eres grande. Hermano, dígale porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque tú eres maravilloso, Señor. Tú eres digno, Dios. Estamos tan agradecidos, Señor. Estamos tan felices de tenerte a ti como Padre,
de tener este libro, Señor. Este libro, Dios, que es el más antiguo, pero a la vez es el más actual. Porque podemos abrir esta palabra y podemos ver las cosas que están pasando hoy día. Y lo más importante es que tú traes siempre esa palabra a nosotros porque nos amas. Señor, enamóranos de tu palabra. Padre, enamóranos de tu palabra. Espíritu Santo, motívanos. Apasionanos por tu palabra. Porque tu palabra nos lleva, Señor, a vivir vidas que te agraden. Nos lleva a hacer luz en este mundo que tanto necesita de ti. Nos motiva, Señor, a entrar en amores, a entrar en tu presencia, Señor. Y es que tu presencia es delicia a nuestra alma. Tu presencia es refrigerio a nuestros huesos. Y así es tu palabra, Señor. Padre, que como aquel pueblo, Señor, amaron, reconocieron, hubo convicción. Cada día en nuestras vidas haya esa convicción, haya ese confrontamiento a través de tu palabra. Y que sobre todo, Señor, seamos hacedores de esta palabra maravillosa para hacer ejemplo en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, donde quiera que nos movamos, seamos esa lumbrera que puede llevar a otros a ti, Señor, así como hoy nosotros. Y hace mucho tiempo, algunos comenzaron, Señor, esta meta, este caminar contigo, sabiendo que tú tienes para nosotros cosas buenas y mayores. Y esto es un tesoro, Señor. Es un tesoro que podamos descubrir. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos. Que esta semana sea una semana bien, Señor, exitosa. Una semana de victoria, cada uno de ellos, sus familias. Toda petición que ellos tienen, Señor. Levante su mano y dígale, Señor, aquí está mi petición. Mira esas manos levantadas. Mira esas peticiones, Señor. Tu palabra declara que si dos o más nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, conforme a tu voluntad, será hecho. Yo declaro hecho está. Esas peticiones que son conforme a tu propósito y tu voluntad en la vida de mis hermanos. Guárdalos, cuídalos. Cuida a los niños, a los jóvenes que van a sus centros de estudio, a los colegios, kinder, escuelas, universidades, que cuando salgan de su casa salgan con tu bendición y puedan venir igualmente. Aquellos que salen hacia sus trabajos puedan volver con gozo, tal vez cansados, pero protegidos por ti, Señor. Todas las amas de casa, todos aquellos que salimos a ser mandados, que por alguna razón tenemos que salir, tu cobertura, tu protección, Señor. Tu palabra declara, y yo declaro esto sobre tu pueblo, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera y en ti confía. En el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, por esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.